Conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, 41 de Claro y en la señal 2 por UHF. Y desde 1940 acompañándolo en la radio Polar en el 960 de la amplitud modulada, 96.5 frecuencia modulada para Punta Arenas Porvenir y 98.5 para Puerto Natales. Puerto Natales, que ya prontito va a estar bueno, ha estado muy lindo el mes aniversario de Natales, pero oficialmente el 31 cumple sus 106, creo. 106 años. Saludos también para nuestros amigos Tirapiedra. Bueno, plataformas sociales también abiertas, WhatsApp, Twitter y la transmisión vía streaming por el fanpage de Radio Polar en Facebook. Equipo completo, Leito Gusto, el Control Master, buenas noches. En lo alto de Polar al director Camilo Jerez, a mi productora Alejandra Vera Moya y ahí Guillermina Tener, que se está comiendo un canapé hasta ahora, en prensa. Oye, vamos al poema. Se nos acabaron los poemas de Magallánicos, pero bueno. Pero vamos a tener que decirle a Mauricio Cuchapani que siga escribiendo. Pero la poesía universal de María Romero, de la selección de esta periodista, igual nos acompaña día y noche. Y este poema se llama Solo tú, de Amado Nervo. Es un poeta mexicano y mira, dice así. Cuando lloro con todos los que lloran, cuando ayudo a los tristes con su cruz, cuando parto mi pan con los que me imploran, eres tú quien me inspira, solo tú. Cuando marcho sin brújula ni tino, perdiendo de mis alas el albor, en tantos barrizales del camino, soy yo el culpable, solamente yo. Cuando miro al que sufre como hermano, cuando elevo mi espíritu al azul, cuando me acuerdo de que soy cristiano, eres tú quien me inspira, solo tú. Pobres a quienes haya socorrido, almas oscuras a las que le di luz, no me lo agradezcáis. Yo no he sido, fuiste tú, muerte mía, fuiste tú. Ahí está. Poesía universal de María Romero. Ya pues, y vamos a comenzar la noche hablando de esta brújula. ¿Cómo anda la brújula para la nueva mayoría? ¿Qué tal? Nicolás Gálvez, bienvenido, consejero regional a esta última conexión. Buenas noches, Alejandro, un saludo cariñoso a todos quienes esta noche nos ven. Ya van a ser 4 años, Nicolás. Van a ser, 3 años y fracción, claro. digamos. Si en marzo del próximo año cumplimos los 4 años de este primer consejo regional electo. Y con la salida de Rodolfo Moncada, que fue candidato a alcalde de Huila, tú pasaste a ser el más joven de... Es verdad, mira, no había sacado ese cálculo. ¿viste? Sí, así es. Nico, ¿cómo ya se puede ir haciendo el balance final de estos 3 años y fracción en el Consejo Regional? Bueno, yo creo que ha sido un periodo intenso de mucho trabajo. Si uno puede ver, digamos, lo que un poco transmitió en campaña, ¿no? Yo hablé harto acerca de la protección del adulto mayor en materias de infancia. Básicamente lo que tiene que ver con mi profesión de trabajador social. Y en ese sentido creo que hemos avanzado. Una de las cuestiones en las cuales yo he insistido durante la vida pública es respecto de lo discriminador que puede ser un instrumento como la ficha de protección social, claro, o registro social de hogares. Ahora es registro social. Y he insistido también que cuando hablamos de recursos regionales esto tiene que tener una dinámica regional. No puede ser que un instrumento nacional se superponga a los recursos regionales o a la decisión regional. Y hace pocos días nos contaba, cuando celebramos el Día de la Mujer, la directora del CERNAM, Teresa Lizondo, nos comentaba de que dentro de los programas del CERNAM y un Fondema en particular que se le entregó al CERNAM para generar un capital semilla, ya no estaba incluida la ficha de protección social o registro social de hogares. Eso es muy bueno. Y créeme, Alejandro, que una de las satisfacciones más grandes fue el visitar usuarias de este programa y que en un 90%, diría yo, nunca habían recibido un beneficio del Estado, porque lo que las limitaba finalmente era esta ficha de protección social. Entonces, creo que cuando uno logra incorporar en la política pública local miradas regionales, yo tengo la impresión de que vamos avanzando y vamos por buen camino. Así que creo que en ese sentido este Consejo Regional ha logrado incorporar en programas, en proyectos, una mirada local, una mirada regional que ha permitido mejorar en algo la calidad de vida de los habitantes. Claro, y en ese aspecto algo muy parecido ocurre también en Fosis, que fue, bueno, tu escuela casi, tuviste ahí el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Así es.
como director, y que hoy día también el instrumento de este registro social tampoco va como la nacional, que es en 40 hoy día la niña de la El pobreza, 40%, claro, claro. hoy día pasa 50 y en otras comunas como Porvenir o Natales llega hasta un 60 la cobertura. Exacto. Bueno, yo creo que esa es finalmente la mirada regional. Yo he insistido que la ficha de protección social es discriminadora, por ejemplo, para los adultos mayores. Cuando se es adulto mayor, se es vulnerable de por sí, ¿no? Claro. Por una condición natural de la vida, bajan las remuneraciones, comienzan las enfermedades, en fin, hay una serie de factores que finalmente obligan a que, o condicionan a que exista una vulnerabilidad. Lo mismo cuando hay familias con personas con discapacidad. Incluso yo he dicho familias en las cuales hay niños pequeños, o sea, obviamente que ahí hay una condición donde la familia cumple un rol protector que es tremendamente importante y creo que tenemos que fortalecerlo. Yo creo que una de las características importantes que tiene la región de Magallanes es que es una región, primero, no lo digo yo, una región buena para vivir y segundo, para criar hijos. Entonces yo creo que esas son cuestiones que nosotros tenemos que mantener, tenemos que cuidar y tenemos que potenciar, porque finalmente eh, yo creo que es notoria la diferencia de un niño que es acompañado por un adulto, papá, mamá, tío, abuelo, el pariente responsable o el cercano responsable, a un niño que crece solo. Y en ese sentido yo creo que Magallanes tiene condiciones para poder tener ese cuidado y esa protección de la infancia. Ahora, más allá del color político de una administración u otra, también hay que ser sincero y reconocer que bajo la administración Piñera el presupuesto regional quedó un poco estancado. El famoso Plan Magallanes no fue tan así como se prometió. Hoy día el presupuesto ha subido considerablemente año a año del FNR y se ha visto un cambio importante en la cara de Magallanes en el materia del plan de zonas extremas. Bueno, los dos somos fueguinos, Alejandro. Y hace un par de semanas el Consejo Regional aprueba 76.000 millones de pesos para la pavimentación de Onaicín Porvenir. Y eso obviamente son dos FNR completos. Y claro, tú podrás decir, bueno, es cemento. Sí, efectivamente es cemento, pero también es conectividad. También es responder a demandas históricas. Eh, Tal como tú lo dices, el plan de desarrollo de zonas extremas ha permitido que este tipo de obras hoy día se concreten. Y ahí hay una decisión presidencial. Y esto no es una decisión de ahora, que a la presidenta se le haya ocurrido ahora. Hay que recordar que en el primer mandato la presidenta Bachelet fue la presidenta que más visitó el país en ejercicio, perdón, la región estando en ejercicio. Entonces, la mirada descentralizadora la presidenta la ha tenido desde el comienzo. Y yo siempre he dicho, y lo voy a decir hasta el último día de mandato del gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros los magallánicos no podemos estar disconformes con el gobierno con los gobiernos de Michelle Bachelet. Ella ha tenido una mirada especial por las regiones extremas, en particular por Magallanes, y eso se nota a todas luces con una decisión como la del plan de desarrollo de zonas extremas. Sí, lástima que la polémica semana a semana se instala por otras cosas, más allá de la política pública que se está avanzando, y lo conversaba un poco antes de entrar al programa, que opaca un poco lo que va a terminar haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet. Mm. La extensión del subsistema Chile Crece Contigo, como decíamos, el nuevo Ministerio de la Mujer, y entre otras cosas más, pero hoy día el debate público está puesto en si tenemos que tener elección o no elección del gobernador regional, la figura del intendente hoy día. ¿Cuál es tu postura con respecto a aquello y qué crees tú que debería pasar? Bueno, yo creo que la sola elección no es suficiente. Y eso está demostrado, digamos, con el ejercicio del cargo de quienes ostentamos hoy día el Consejo Regional. Claro, que Eh, antes era indirectamente por los concejales. Claro, pero finalmente hoy día pareciera que tenemos menos atribuciones de las que existían antes y que con estas nuevas leyes al parecer quisieran coartarnos aún más las posibilidades de generar iniciativas. Por ejemplo, hay ahí un proyecto que permite primero el que nosotros ya no aprobemos proyecto a proyecto, sino que glosas presupuestarias, en fin, una serie de limitaciones a lo que podía hacer el Consejo Regional. Y en ese sentido creo que, insisto, la sola elección no es suficiente, creo que tiene que ir acompañado de atribuciones. Hoy día el nuevo intendente o gobernador regional, en conjunto con el Consejo Regional, no aprobarían más del 8% del presupuesto y el 92% restante sería un presupuesto sectorial. Entonces, finalmente creo que ahí es donde El pero.
pero. Yo creo que el gobernador regional o el intendente tiene que ser electo. Pero tiene que ser acompañado de atribuciones, porque si no se te producen estos conflictos, ¿qué es lo que la gente regularmente te pregunta? ¿Qué pasa si el presidente es del color amarillo y nuestro intendente es del color azul? Vamos a tener ahí una dificultad en el accionar. Creo que el cargo y la elección del gobernador regional es positiva, pero tiene que ir necesariamente acompañada de atribuciones, de manera de que se pueda ejercer efectivamente un liderazgo local que permita avanzar, tal como lo decía al comienzo, en política pública regional. Perfecto. Nico, acá nos llega una pregunta de un auditor, me dice, un adulto mayor, que dice que... soy amigo del papá de Nicolás Gane, don Clemente, saludarlo. Dice, ¿encuentra justo que al adulto mayor no se les pague el 4%? Bueno, yo creo que eso es una demanda histórica que es parte de las tantas deudas que tiene Chile. Cuando hablamos de la deuda de los profesores y así tanta gente que se vio afectada en sus imposiciones y en su trabajo finalmente, ¿no? Yo, si me preguntan si creo que es justo, por supuesto que creo que no, ahí no ha habido justicia. Pero ahí va más allá del Consejo Regional un tema nacional. Evidentemente, o sea, si no es algo que nosotros podamos resolver con fondos regionales, que podamos aprobar un proyecto y finalmente decir, mira, ahí está el pago de una deuda histórica, que es una deuda histórica que tiene que ver con cómo se manejó finalmente el tema de la capitalización de cada uno de los trabajadores. Nico, te invito a que te pongas los audífonos porque la gente quiere seguir interactuando. Te manda saludos Juan Carlos López, dice, grande Nico, a través de la página de Facebook. Aló, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Señor, su nombre. Buenas noches, señor Nicolás. Habla Carlos. Carlos, hola. Gusto saludarlo. Sí, hola. Mira, deseo hacerle una consulta al señor Nicolás. Mire, yo soy adulto mayor, tengo 61 años, tengo una pensión solidaria de discapacidad, tengo una discapacidad de un 80%. ¿Por qué no recibo yo el bono invierno? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, finalmente eso tiene que ver con probablemente criterios nacionales. Cómo estos criterios nacionales terminan afectando a personas como don Carlos. ¿Quién podría decir que una persona con un 80% de discapacidad, siendo adulto mayor, no reciba bonos que finalmente uno mira para el lado? Porque eso es lo que ocurre finalmente, ¿no? La gente termina comparando, porque él sí y yo no. Entonces creo que esos son los agentes discriminadores, entre comillas, que yo atribuyo a estos parámetros de medición, ¿no? Como la ficha de protección social o el registro social de hogares. Ahí me parece que no tenemos... ¿Qué vulnerabilidad vamos a medir? Claro. Entonces creo que ahí es donde las decisiones regionales tienen que entrar a jugar. Claro, o como tú dices, quizás buscar una fórmula de criterios más justos, o sea, de personas de 60 años por arriba, dejarlo fijo ya en una tasa, más allá de los ingresos o no ingresos que tenga. Ya solo el hecho de ser adulto mayor, entras en una condición de vulnerabilidad. Absolutamente. Como tú dices, porque tú puedes tener una pensión de 100 lucas, 200 lucas o 400 lucas, pero resulta que eso también te vas a gastar sí o sí la mitad o el 60% en medicamentos. Absolutamente. Claro. Porque tal como dice el caballero, si tiene una discapacidad de un 80%, hay que ver las condiciones que tiene para moverse, si usa taxi o no usa taxi, Claro. si hay redes alrededor, porque muchas veces también las redes en este tipo de situaciones también desaparecen. Entonces hay una serie de factores que entran a jugar y que a mí me hacen por lo menos sentido de decir que cuando estamos hablando de personas adultos mayores, cuando estamos hablando de familias que tienen un integrante con discapacidad, incluso con infancia, no se deberá aplicar ningún tipo de ficha de protección social ni registro social de hogares. Perfecto. Vamos un poco a los temas políticos también, contingentes, pues. ¿Cómo es la brújula hoy día de la nueva mayoría? ¿Fraccionada, no fraccionada? ¿Ya no es nueva mayoría? ¿Una nueva coalición? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, hoy día todavía hay paño que cortar. El tema del acuerdo parlamentario al parecer se ve cada día más lejano también. Por tanto, las posibilidades de poder llegar a acuerdos que nos permitan enfrentar una segunda vuelta unidos desde antes, yo creo que complica más las cosas. Tal como conversábamos antes de que saliéramos al aire,
da la impresión como que estuviéramos entregándole a Sebastián Piñera la presidencia en bandeja, pero creo que en eso nos falta más dejar de enfrentarnos entre nosotros y empezar a recorrer el país, a recorrer cada uno de los rincones de la región con un mensaje que tiene que ser claro respecto a cómo queremos enfrentar un nuevo Chile. Si finalmente aquí, Alejandro, también tenemos que enfrentar eso con claridad. Claro. Chile ya no es el mismo Claro. Que gobernó la Concertación. Claro. Entonces, ante esos nuevos escenarios también tenemos que enfrentar, yo creo, las nuevas formas de ordenamiento político. Claro, y explicarle claramente muchas veces a la gente, Nico, que se confunde, ¿para qué? ¿Para qué quieren mantener otra vez el gobierno? Porque hay una diferencia muy grande en el proyecto país que presenta Sebastián Piñera al proyecto país de continuidad que presenta, porque continuidad, digamos, ya sea Guillé o Carolina Boich, va a ser continuidad de una política pública que hoy día la presidenta ha incrementado. Por ejemplo, en Magallanes, el otro día me contaban, ya van a ser cerca de 1.700 casas construidas. En los 4 años de Piñera no fueron más de 140. Así es. Hoy día estudia 40% de los cabros gratis en la Universidad de Magallanes. Piñera ha dicho que ya no va a continuar tampoco con esa política. Entonces, hay dos miradas de proyecto país absolutamente distintas, pero que de repente con la gente también hay que ser claro el minuto de salir y enfrentarlo y contarle estas cosas. Absolutamente, creo que ahí también nos ha faltado un poco de tenacidad, de coraje para poder enfrentar y defender un gobierno que yo insisto en la defensa. Creo que ha sido un gobierno, más allá de las dificultades que ha podido enfrentar, ha sido un gobierno exitoso, en particular para nuestra región. Tal como tú lo dices, la cantidad de jóvenes hoy día estudiando con gratuidad, no solamente en la Universidad de Magallanes, sino que también en otras instituciones, da cuenta de una decisión política. Y que al votar por personas como el expresidente Piñera, obviamente se ponen en riesgo. Podríamos mencionar el caso de los inmigrantes. Hoy día los inmigrantes están siendo bienvenidos en nuestro país, y él ha dicho derechamente tenemos que cerrar las puertas a aquello que no le sirva a Chile. Entonces me parece que, tal como tú lo has dicho, aquí hay miradas distintas de cómo se enfrenta a Chile, y no solamente el país, sino que también cómo se para Chile frente al mundo. ¿Qué decisión tomaste tú? ¿Eres fuiste al Consejo Nacional de la ADC? Sí, soy parte de la Junta Nacional del partido. Sí. ¿Qué decisión tomaste con respecto a lo de Carolina Goich de ir candidata sola? ¿Votaste por esa opción o a primaria? No, yo no estuve en la postura de llegar a primera vuelta, pero finalmente en las juntas nacionales lo que ocurre son que se plantean tesis políticas y finalmente se vota y ahí se respetan las mayorías, y en ese sentido creo que los demócratas cristianos en eso hemos sido disciplinados hasta aquí, en el sentido de respetar la decisión de la Junta Nacional y llegar Claro. a primera vuelta, ¿no? Creo que es el camino por el cual optamos, y con eso, tal como lo ha dicho nuestra candidata, hay que llegar hasta el final. Claro, porque también se estuvo especulando. Bueno, es que hay mucho politólogo, hay mucho también. Patricio Navia el fin de semana publica de que quizás Carolina, como no va encendiendo las encuestas, podría bajarse. Sale la misma Carolina desmintiendo esto, jurando por su hija, por su madre, que va a seguir sí o sí. Pero más allá, el tema va en la primera vuelta, el que pase, ¿no? El que pase de cómo se puede aunar esa fuerza política de centro-izquierda para poder combatirle a Piñera. Yo en realidad creo que la elección Piñera-Frey fue 300.000 votos. Así es. Yo creo que puede ser incluso más estrecho la diferencia entre ya pase Carolina o pase Guillén en este caso. Bueno, y así ha sido en las últimas elecciones, desde el caso de Lagos Lavín, el año 99 hasta la fecha, las elecciones presidenciales. Claro, fue peor porque fueron 30.000. Así es, siempre han sido elecciones muy estrechas, y bueno, la derecha tiene un piso, y eso es así, digamos, lo tiene desde el sí y el no. Por tanto, ahí están sus votos. El tema es donde entramos a pelear, digamos, la diferencia. Yo creo que ahí tenemos que hacer esfuerzos hoy día para poder llegar en un sentido unitario a enfrentar la segunda vuelta, sea quien fuera el candidato. Yo hoy día, visibilizando el escenario político tal cual está, yo no doy por ganada ni perdida ninguna de las candidaturas. Creo que
todas, independiente de las encuestas, tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta, porque tal como dije anteriormente, hoy día el escenario es distinto. Cuando se habla, por ejemplo, de que con lista parlamentaria única o dividido tenemos más o menos parlamentarios, eso no se puede decir hoy día. Claro. Porque esta elección es nueva, no tiene Claro. ningún parámetro anterior Claro. con el cual tú lo puedas comparar. Es que no puedes hacerlo en base a un cálculo electoral. Pues, ¿no? Así es. Claro. Tiene que, como tú dices, es nuevo, hay un nuevo sistema binominal que rompe el binominal. Está claro, el nuevo sistema que rompe el binominal y que es absolutamente distinto a las carreras de los caballos ahora puestos en el carril. Po. Así es, ya no es el cálculo simplista, digamos, de tú doblas, no doblas. Hay ahora aquí yo otras creo que componentes. a las encuestas siempre es bueno como desde el punto de vista de mirar, cachar. Pero acuérdate las encuestas que todos daban a Hillary Clinton en Estados Unidos, a Trump finalmente. Es el mejor ejemplo. Pero hoy día, claro, se empina muy arriba Piñera, pero la última cadena, cuando lo dejan 28, pero la pregunta cuando le sale a la gente, a la ciudadanía, le sale a preguntar, ¿usted cree que encuentra bien que él haya escondido parte de su patrimonio, no sé, pues a través de sus nietos que tienen paraísos fiscales, sus hijos? Claro, el 78% cree que eso está mal. Sí. Pero sin definitiva, el tipo sigue marcando como primera opción. Entonces yo creo que también ahí hay que tomar un factor que es en cuenta que quizás se ha hablado muy poco o se ha ocultado, porque también hay que decir que los grandes medios de comunicación tienen una línea editorial marcadísima que en algún minuto podría llegar a afectarle también a la figura hoy día, de Piñera. Hoy día en los casos de corrupción que tenemos en Brasil es gigante. Los casos de corrupción en Venezuela, o sea, cómo dejó el gobierno también los Kirchner en Argentina. Aquí al lado, claro. Claro, entonces, ojo, o sea, yo creo que la ciudadanía igual puede estar más atenta de eso en algún minuto cuando los tiempos electorales se vayan acotando. O sea, yo creo que de todas maneras ahí hay lo que está ocurriendo en los países vecinos es un fenómeno que tenemos que observar y no nos puede ser indiferente. Y creo que en eso también como región tenemos que estar atentos y poder reaccionar ante este tipo de acciones o ocurrencias. Me parece que no nos puede ser ajeno el fenómeno de la corrupción y principalmente, no sé si viste el otro día un Twitter de House of Cards que le coloca ahí al gobierno brasilero, está difícil competir, Claro. porque efectivamente hoy día la realidad al parecer está superando la ficción. Sí, pues sin duda, sin duda. Bueno, Nico, a seguir trabajando, vas a la reelección, ¿no? A la reelección, sí, en Ya. noviembre, 19 de noviembre. De Alcore. Ya, ¿hay precandidatos aparte de ti también en la lista de la DC? Bueno, junto con Miguel Ya. Sierpe, que también va a la reelección, y bueno, se abrió hasta hace poco, estuvo abierta, digamos, la posibilidad de inscribir candidatura. Yo no tengo conocimiento de qué ocurrió finalmente. Yo inscribí mi candidatura, entiendo que Miguel también lo hizo. Así que bueno, tendremos que esperar cómo se van a dar las definiciones, porque, cómo se ve la lista parlamentaria. claro, porque si va a la lista parlamentaria sola, ustedes también van a tener que ir Tendremos solos, que ir a una lista de seguramente. 8 candidatos. De Así 8. que, Así que van a tener que llenar harto. sí, Y pues. de 4 diputados. Y de 4 diputados, así que no, claro, Claro. obviamente que ahí el panorama se pone distinto, entretenido, hay que trabajar, básicamente, mostrar, conversar lo que se ha hecho y lo que hemos trabajado durante estos 3 años, que yo creo que no ha sido poco, y que finalmente me parece que ha permitido visibilizar el trabajo y la importancia que tienen los gobiernos regionales para cada uno de los territorios. Creo que eso, uno de los factores importantes de que hoy día seamos electos popularmente, ha permitido visibilizar ese trabajo, que yo creo que antes estaba un poco escondido, pero los gobiernos regionales son realmente muy potentes para Sí. el desarrollo de los territorios. Incluso más falta un poco más de conciencia cívica en la comunidad de saber el rol del consejero Así regional, es. que no es un concejal, que no es un diputado y que tampoco cuando te van a pedir, oiga, yo quiero este proyecto, oiga, tampoco es así. Tampoco podemos, Claro, digamos, tampoco claro. se puede por la ley. Así es. Ahora, mira, yo creo que en lo positivo y lo negativo, esta crítica no es a ti como consejero, Sí, claro. sino al consejo Sí, sí, en lo sí. global.
En lo positivo yo encontré súper bien que en estos 4 años hayan hecho convenios de programación con distintas instituciones y organismos Obras públicas, vivienda, salud. salud, los mismos el Servicio de la Mujer que Sí, con po, estos proyectos, claro, FOSI, economía. Cernatur, Sí. millones y millones para promocionar la Patagonia. Me parece muy bien, que es el mecanismo que hay que utilizar para ir trabajando en alianza, por el bien de la región. Mm. En lo negativo, creo que este gobierno, la figura de este gobierno regional también ha dejado, no sé cómo explicarlo, pero una figura pública bastante débil en el tema de los liderazgos de cada uno de ustedes. Mm. O sea, tuvimos una relación, un comienzo de gobierno regional súper complicado en la elección del presidente del consejo. Miguel estuvo 7 veces, después se bajó, lo subieron, lo bajaron, después te habían dicho que tú podías ser, terminó siendo Ramón Lobo, después Lobo se baja porque va alcalde, queda Miguel, ahora Miguel renuncia, se lo rechazan. O sea, igual yo creo que eso va generando un poco de recelo y como que la gente no le gusta tanto conventilleo, Nico. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que es lo que menos a la gente le gusta y finalmente parece que es lo que más tuviera caja de resonancia. Nosotros lo conversábamos hace unos días con los colegas. Es una lástima que finalmente dé la impresión de que nosotros nos dedicamos solamente a discutir este tipo de cuestiones, cuando finalmente buena parte del tiempo, el 90% del tiempo, finalmente lo tenemos trabajando en las comisiones y en los temas que llegan a la mesa del Consejo Regional. Entonces, claro, yo creo que estas son las cuestiones que generan distancia finalmente con la gente, son las que tienen mayor caja de resonancia, pero no es el trabajo principal que nosotros realizamos en gran parte del día en el Consejo. Así que es una lástima, obviamente, pero bueno, yo creo que es el Estado también el que está la política y en el trabajo diario eso también tratamos de un poco cambiarlo, dedicándonos a las cuestiones que realmente a la gente le importa. ¿Qué comunas le faltan por visitar? Como Consejo Regional hemos visitado ¿Todas? todas en los 3 años, Ya. pero ¿Estuvieron en Río Verde hace poco? estuvimos en Río Verde hace Laguna poco, vamos a Blanca. Natales. Ya. Acabamos el marco aniversario. Sí. Así que bueno, ahí estamos en la programación del año para poder recorrer todas las comunas, que es parte de nuestro reglamento. Lo último, dicen, buenas noches, bueno el programa. ¿Qué opina Nicolás Galvez de los familiares de parlamentarios trabajando en el gobierno con sueldos muy altos? Saludos. Yo creo que, bueno, en el caso particular de Carolina Goich, que ha sido sindicada justamente por este tema, ella ha presentado un paquete de medidas, digamos, para poder fiscalizar este tipo de cuestiones, que en el caso de las familias es muy complejo. Yo en el caso particular, mi padre tiene 7 hermanos, se imaginarán la cantidad de primos, y tal como en la familia de la senadora Carolina Goich, nosotros todos con vocación de servicio público. Claro. Porque te han enseñado desde siempre. Po. Pero desde siempre, el caso tuyo lo mismo, Alejandro. Entonces, son cuestiones complejas cuando uno ejerce cargos por elección popular y finalmente hay familia que también se dedica a la función pública. Yo creo que es una cuestión compleja. Yo creo que también hay que establecer ahí parámetros claros finalmente. Yo creo que ese ha sido un flanco abierto para Carolina, pero que porque tampoco saben dónde encontrarle otra cosa. Porque fue la primera candidata presidencial en transparentar todo. Hasta Sí. su declaración de impuestos la hizo pública. Así es. Y que me parece súper bien. Y resulta que después de la semana nos encontramos con Piñera que declara tanto, pero tenía tanto. Sí, bueno, y el resto de los paraísos fiscales. Pero sí, Nico, yo creo que con respecto a los parlamentarios, creo que en la materia de la distribución de los organismos del Estado, hablemos de Ceremi, jefes de servicio, creo que hay demasiado intervencionismo. Yo creo que eso no le hace bien a la política. Y tanto del gobierno de Piñera, te digo, como este gobierno. Creo que de repente los mismos parlamentarios no deben ejercer tanta presión al intendente o a los propios ministros del nivel central de yo quiero poner a este o quiero poner a este otro. Bueno, yo creo ahí, Alejandro, y yendo un pasito más allá, creo que uno de los problemas principales que ha tenido nuestro país es una excesiva parlamentarización. Sí, ¿Ah? de los O sea, yo creo que finalmente el poder que hoy día ejercen los parlamentarios es excesivo para la votación que tienen y los territorios que representan. Creo que en eso hemos fallado. O sea, finalmente el parlamentario define por todo el aparato público y además por ellos mismos. Entonces creo que ahí es algo desproporcionado el poder que ejerce
los parlamentarios. Ya, pues Nicolás Galvez, muchas gracias. Muchas Saludos gracias a ti, toda tu Alejandro. familia, que te vaya muy bien. Igualmente, pues muchas Y a gracias. ponerse en campaña. Porque De ya todas poco tiempo. maneras, Ya, así es. todos los días hay que en el calendario hay que ir ya atajando ya Así a es, esta altura. así es. Que te vaya muy bien. Muchas ¿cierto? gracias, Alejandro. Leo Augusto, vamos al corte y volvemos con la música. Veo ahí ya unos charangos, unas guitarras. Sí, Julio Argentino Díaz y su banda. Volantín de Acuarela van a estar acá. Así que la cultura se toma el segundo bloque de Última Conexión. Sigan en sintonía.